La gente en estos podcasts y conversaciones saca libros y los muestra, pero lo voy a hacer porque soy un snob también, no. Y es porque este libro, mira, este libro, este se llama The Coddling of the American Mind. Sí. Jonathan Haidt es un académico, ambos, pero Jonathan Haidt es un sociólogo respetado, y ese libro se ha convertido en un bestseller, salió en el 2015, porque describe todo el asunto cuddling en inglés significa como, ¿cómo lo traducirías? Como el abrazo, suavizar y... suavizar. Sí, exacto. Y es la idea de que están pasando cosas en las universidades donde los estudiantes están siendo demasiado mimados, ¿cierto? Sí. Donde no están siendo expuestos al debate intelectual. Ajá. Y que, por ejemplo, la idea, por ejemplo, de que las ideas que te hacen sentir incómodo te hacen más fuerte, ¿cierto? Lo que no te mata te hace más fuerte. Bueno, aquí es lo contrario, ¿cierto? Entonces no pueden escuchar ciertas cosas, ¿verdad? Porque las consideran violencia. El speech, de pronto, Y es que está fallando todo, sí. está fallando todo. Sí. La idea de que la universidad tiene que ser un lugar seguro donde yo no puedo sentirme incómodo nunca. Ni vulnerable ante ningún ataque, exacto. Sí, exacto. Claro, estos sociólogos... Se supone que es para formar, ¿no? Se supone que sí. la universidad, ahí está la paradoja. Y ellos lo relacionan también con la aparición de las redes sociales, ¿no? Las redes sociales que se vuelven masivas alrededor de 2007, 2008, y estos chicos que han crecido con eso, pues bueno, claro. Tienen esa yo te quería hacer una pregunta también, Juan. Bueno, una persona que viera esto y nos escuchara hablar diría, bueno, pero ¿ustedes qué les importa lo que pasa en la universidad? Esos son incidentes aislados que esos chiquillos, ¿cierto? Díscolos y en periodo de formación, pues hacen tonterías. Los jóvenes siempre han hecho tonterías. ¿Esto por qué es importante esto y por qué están preocupados por este tema? Porque se supone, repito, que las universidades son los lugares para formar y están formando las nuevas generaciones y estamos hablando del futuro de, digamos, de esos valores, ¿cierto? De la crítica, de la racionalidad, de la tolerancia, incluso a ideas diferentes, ¿cierto? Y todo esto está siendo transgredido por estas ideologías y la universidad se está volviendo un lugar muy distinto al que debería ser, ¿cierto? Un lugar más de ideologización que de formación, como dije antes, de adoctrinación. Y la pregunta, pues, era, ¿cómo se dice? Era retórica. Claro, Y lo peor es que dicen, o sea, lo peor es que muchas de estas personas creen que, por ejemplo, al no ser religiosas, entonces no son dogmáticas, claro. o sea, creen que realmente ellos están siendo críticos, están siendo... No, o sea, están tan alienados en sus ideas que no ven esto. Y a la persona que nos pregunte, bueno, ¿y esto qué tiene que ver conmigo? Varios ejemplos, ¿no? Un ejemplo, y no voy a mostrar el video, pero la última juez de la Corte Suprema de Justicia en Estados Unidos, de hecho, la primera mujer negra en ser jueza de la Corte Suprema en la historia, Ketanji Jackson, tal vez pronuncie mal el nombre, Ketanji Jackson, en su audiencia, ¿cierto? Les hacen una audiencia de los congresistas, les hacen preguntas. Una de las preguntas que le hicieron, claro, una republicana le pregunta, ¿qué es una mujer? Ella no puede responder. Dice, no, yo no puedo responder eso porque no soy bióloga, porque no soy médica. Pues que, o sea, sí, es una cosa totalmente ridícula. O sea, algo que debería ser un concepto que debería ser muy fácil de definir, ¿cierto? Uno entiende eso, por ejemplo, que es el tiempo, que es la conciencia, que es el espacio, pero, o sea, uno entendería, ¿cierto? Yo no puedo responder, pero que es una mujer debería ser una respuesta simple. Y pero claro, tiene que ver con los estudios de género, ¿cierto? Tiene que ver con la lucha por la justicia social. toda la injerencia de eso, claro. Claro, Sí. porque se considera, Juan,
y no sé si estás familiarizado con lo que le está ocurriendo a J.K. Rowling, ¿no? La autora de Harry Potter. Sí, me has contado sobre ese Esa es caso. una tremenda historia que sí, a los que nos estén escuchando que le echen un ojo a eso, porque J.K. Rowling está o estuvo hace un año o 2 años en el ojo del huracán, como decimos nosotros, porque ella escribió un tweet, o varios tweets, donde dice que una mujer es una mujer. Es decir, en otras palabras, diciendo que las mujeres trans, pues son mujeres trans, no son mujeres biológicas, ¿sí? Porque lo que está ocurriendo es que varias cosas se mezclan, ¿cierto? La idea de que el speech, el discurso es violencia, y la idea de que el género es una construcción, el constructivismo, que es otra idea parasítica terrible, ¿no? De la universidad. Oh, sí, también el constructivismo. Sí, eso ha hecho mucho daño también en la ciencia. Muchísimo daño. Sí, y mira, y te iba a mostrar la portada del Lancet. No sé si ahí estaba, no sé si la ves ahí. Sí. Claro, la revista top de medicina. Una de las revistas más importantes de medicina, aquí está, empezó a llamar, en lugar de utilizar la palabra woman, empezó a usar términos como cuerpos con vaginas. También otras publicaciones utilizan, otras publicaciones científicas. Poco prácticos, es más corto. No, pero es para acomodarse, es por la corrección política, ¿sí? Es porque se considera en estos círculos académicos que la palabra mujer excluye a las personas trans o a las personas no binarias, etcétera, ¿no? Es que, bueno, que son diferentes categorías. Hay tantas historias en los últimos 5 entonces, al definir esas categorías, ¿se sienten discriminados o cómo es el asunto? O sea, decir, una mujer es una mujer y un trans es un trans, entonces sienten que hay cierta discriminación al hacer esas distinciones. ¿Ok? Sí, claro, porque la idea es que... Una cosa es una cosa y otra cosa es otra, ¿cierto? La idea, y yo tuve unas discusiones muy, muy interesantes en Facebook con una profesora universitaria colombiana, donde ella me decía que la especie humana no era binaria. ¿Por qué? Pero ¿cómo es que no es binaria? Pues, ¿de dónde viene ella? Ella creo que es Bogotá, bueno, no voy a decir su nombre. Sí, pero ¿cómo se originó? ¿Cómo vino al mundo? No. Sí. No, sí, claro. Y el asunto es que ella, y después me enteré de esto, que no lo sabía cuando empezamos a discutir. El asunto es que ella misma tiene es intersex, ¿cierto? Tiene una condición cromosómica, ¿cierto? Genética, donde no sé exactamente cuál es su condición, y esto no es relevante. Pero ¿qué es intersexo? ¿Es pansex o es diferente? Hay muchas... Tú sabes que los humanos tienen 46 cromosomas, 23 pares de cromosomas. Sí. En el último par, los hombres tienen un X y un Y y las mujeres tienen 2X, ¿no? Que sería una manera de definir qué es un hombre y qué es una mujer. ¿Sí? Una manera, sí. Una manera. Sí, entonces hay personas que nacen con alguna mutación o variación. Algunas personas nacen con esto. Puede ser que tengan, por ejemplo, hay diferentes síndromes. Uno que viene a la mente, es como de los más conocidos, es el síndrome de Turner, donde la persona nace, y que me corrija un biólogo, pues, porque un médico, pero pues nace con 2 cromosomas X y 1 Y, entonces puede de pronto nacer con genitales de ambos sexos, ¿sí? Pero hay otros síndromes distintos, ¿cierto? Bueno, en fin, la discusión con esta profesora, con un doctorado en sociología, no sé, o en filosofía, ella tenía doctorado en filosofía. En estudios de género. Sí, no sé qué, creo que era en filosofía del arte que tenía su doctorado, en fin. En París, y bueno, y además que también me lo sacaba a relucir a cada rato, ¿no? Que no le decía ese hombre, pero no te sirvió. No, porque pues yo... No, mentira, pues, eso ya sería macroagresión. Ya sería macroagresión. No, y eso, pues, eso corta la conversación, pero lo fascinante era que ella me insistía en que la especie humana no era binaria, por el hecho de que había personas intersex. Y le dije, bueno, pero estás negando a Darwin. O sea, si no caes en cuenta que las bases de la biología. Sí, sí, o sea... la biología evolutiva.
O por ejemplo, la idea obvia y evidente de que la especie humana es bimórfica, es el bimorfismo, como muchas otras especies. Es decir, que hay una tendencia del macho a ser un poquito más grande o a veces más grande. Las diferencias fisiológicas, claro. Diferencias fisiológicas. Ella lo negaba y decía que esas diferencias eran producto, era puro constructivismo lo que ella me estaba... Pero ¿cómo puede uno negar eso suponiendo que no sea ciego? O sea, vamos a lo más básico. ¿Cómo vamos a negar las diferencias corporales evidentes? Pues, Juan, porque cuando ¿Qué lo lleva uno a eso? A negar las cosas tan evidentes. Eso tiene que ver también con el relativismo del que estábamos hablando, ¿cierto? Sí, pero pues ya esto es una cosa que raya en la ceguera. Pero eso es otra cosa, también lo que pasa con el posmodernismo es que el sentido común es incompatible con, no sé, con el intelecto, no sé. Sí, uno lo entiende, como decía antes, en temas como la cuántica, la relatividad, pero no en estos temas. Sí. Un hombre es un hombre, una mujer es una mujer. Entonces, bueno, entra porque de alguna forma nos hemos desviado del tema principal. Yo sé que tiene mucho que ver, pero estamos ahondando ya en un tema específico, un debate que creo que ya hemos tenido en la emboscadura, en las discusiones pendientes, pero que en cualquier momento podremos volver a tener. Y entro para leer los comentarios de nuestros oyentes que están ahí pendientes y dándonos fuego. Comienzo con Juan David Benjumea, así, emboscados.